Bienvenidos a este capítulo, mi nombre es José Luján y vamos a hablar sobre el algoritmo de Panda, un algoritmo que salió por ahí del 2011 y vamos a hablar del algoritmo porque ya hemos hablado en general del posicionamiento, de qué trata el SEO y ya hablamos también de la palabra algoritmo. Y ahora vamos a conocer en específico pues más o menos de qué van los algoritmos, en este caso Panda, y después seguiremos con Pingüino. Entonces vamos a conocer un poco sobre estos algoritmos. El objetivo principal, o digamos algo sobre lo que se enfocó el algoritmo de Panda, es sobre la calidad bastante escasa o pésima de los sitios web. Podemos decir que ese fue el principal objetivo que quiso atacar y obviamente esto se debía pues a muy poca información, digamos, sobre cómo tendría que ser las cosas. También obviamente haciendo por ahí algunas trampillas para poder posicionarse. Lo importante era posicionarse a cualquier costo. Entonces, eso al final repercutía en el resultado de las búsquedas, ya que pues entre querer engañar, entre hacer las cosas mal, desconocer y muchas cosas, pues simplemente no se estaban haciendo bien. Obviamente no siempre era querer engañar, a veces simplemente no se tenía muy claro cómo hacerlo bien. Eso creo que es normal cuando está iniciando o trabajándose algunas cosas. De hecho, en la tecnología muchísimo más. Y pues entonces esto llega a pasar. Y la calidad ya tenía algo preocupante. Todavía hay bastantes sitios, pero yo creo que Google está haciendo un esfuerzo interesante. Aunque aquí, bueno, podemos entrar a un debate en donde entonces Google, ¿quién es? Google es la policía del Internet, porque entonces, ¿por qué ellos dicen cuándo sí tienes calidad y cuándo no? En realidad, no. En lo que sucede es que ellos quieren manejar un estándar para sus sitios y si tú quieres estar dentro de sus sitios, o sea que van a desplegar en los resultados, pues entonces te toca alinearte. Esa es la respuesta. Entonces, no es que ellos sean la policía, pero pues si quieres estar con ellos, hay que seguir las reglas. Y lo hacen ellos, obviamente son empresas, hay que pensar que son empresas y que hay dinero de por medio, eso hay que tenerlo claro. Pero lo importante es que entonces hay que trabajar y hay que poner manos en ello. Entonces vamos a conocer a qué se refieren ellos con calidad y vamos a hablar de estos puntos que son algunas veces obvias, las características que piden cuando hablas de calidad, pero en algunos casos no son tan obvias. Vamos a ver cómo explicamos cada una de ellas. Primero la ortografía. Yo sé que muchos van a decir, es obvio, ¿no? Sí, pero no, porque es obvio, porque todo el mundo quiere buena ortografía, pero el asunto es que hay mucha gente que no tiene muy buena ortografía. Entonces, este, hay hasta a veces palabras en broma, ¿no? Que se escriben mal a propósito, porque ya son una tendencia o es una forma de referirte a algo. También hay palabras que a lo mejor no es de mala ortografía, pero pues en inglés hay una traducción rara para el español. Entonces, eso es en realidad algo que en un principio preocupó. En este caso, cuando habla de ortografía, sí es ortografía tal cual, la parte de los acentos, de la parte de escribir bien o mal, no tanto de inglés-español, las traducciones y eso hasta cierto punto en ese momento todavía era tolerable. La ortografía, además de que pensemos que esto primero sucedió en inglés, hay que pensar que está en español, en francés, en alemán y en muchos otros idiomas. Entonces, pues poco a poco se van aplicando estos algoritmos. Normalmente en Latinoamérica tardan un poco más que en otros lugares. Entonces tenemos la ventaja de que cuando se aplica un algoritmo podemos ver qué hicieron en el norte y luego ya nosotros tratamos de aplicarlo, ¿no? Entonces no sufrimos a veces el impacto directo porque tenemos tiempo para recibir el golpe y acomodarnos, pero sí se pueden, digamos, prevenir, como el caso de la ortografía. Creo que ese es uno de los obvios, ¿no? Que podemos decir que es muy obvio, pero bueno, vamos a suponer que es obvio, no muy obvio. Y luego tenemos la sobreoptimización. Este no es tan obvio. Este es uno de los que, bueno, todos podemos decir, es obvio lo que nos piden. No, porque la sobreoptimización, ¿qué es? Es como cuando llegas a una casa y va a haber visitas y la señora, la mamá del hogar, limpia demasiado.
O sea, no limpia a lo mejor normalmente a ese nivel. No lava detrás del refri, no lava la parte de la estufa que se ensucia lo normal de cocinar. Pero cuando hay visitas, exagera, ¿no? Bueno, eso es la sobreoptimización. Exageras en palabras claves, exageras en colocar la temática, exageras en... Entonces, la sobreoptimización también la consideran mala, pero ¿por qué? Porque en muchos casos la sobreoptimización es como un engaño o es para engañar. Habla natural, escribe natural. Entonces, si tú por alguna razón empiezas a decir, es que vuelos baratos, y es que no sé qué, sí, tenemos los mejores vuelos baratos, sí, sí, pero los más baratos, pero los vuelos baratos, o sea, pues entonces ahí hay un detalle. Tu texto empieza a perder sentido. El texto de tu sitio web, en realidad no es natural, no está hecho para humanos. Porque, ¿qué pasaba? Si sabías tú que tu sitio web estaba tomando en cuenta las palabras claves, entonces, pues más listo puedo ser, ¿no? Entonces yo pongo, por ejemplo, hago referencia a vuelos baratos, vuelos baratos, vuelos baratos, vuelos baratos, vuelos baratos, y como yo aparezco 100 veces vuelos baratos, el que le aparece 2, entonces está en desventaja. Y entonces tú dices, bueno, pues es que aparece 100 veces, pero si tú revisas el texto, me está diciendo pura estupidez y en el otro lado sí tiene sentido lo que dice, por eso aparece 2 veces. Entonces, esa sobreoptimización por ahí se va. Entonces, como puedes encontrar eso, lo que tienes que hacer es, bueno, no hacer esa sobreoptimización, hacerlo lo más natural que se pueda, porque se puede interpretar como en muchos casos como trampa y esa trampa tiene penalización. Luego viene la duración media de la visita. Normalmente, pues bueno, se pensaba que al entrar a un enlace, pues es una buena referencia, pero si alguien entra y se vuelve a salir, eso ya no es tan bueno. O sea, si lo hace muy rápido. ¿Por qué? Porque significa que no cumpliste la expectativa del usuario. Significa que eso no sirve mucho. Significa que el usuario entró y no le sirvió. Entonces, entrar y salir habla muy mal del sitio. Entonces tenemos que lograr cautivar la atención de la persona. Recuerden que estamos hablando del algoritmo del pingüino. Eso fue lo que, digamos, trató de solucionar la calidad de los sitios. ¿Cómo puedo revisar la calidad? Pues viendo cuánto tiempo se queda el usuario. Tampoco quiero que se quede una hora. Eso no es normal. Eso es que entraste a un sitio y te paraste por el café y te quedaste platicando. No es normal una visita así, pero sí tener determinada cantidad de segundos, a lo mejor 30 segundos, es algo más, un poco más decente. Obviamente si entras y en menos de 3 segundos te sales o un poco más, eso no es tan bueno. Entonces, más adelante vamos a hablar de medidas exactas, números, como por ejemplo, cuánto va a ser entonces el tiempo correcto para la duración de esto, lo vamos a ver, pero ahorita estamos viendo a rasgos generales, ¿no? Los cambios que se hicieron. Después, duplicar contenido, pues eso era muy demasiado común. Lo publicaba el New York Times y de ahí salían 5 sitios en inglés, luego otros 5 sitios más pequeñitos en inglés de cada sitio de esos 5 que hizo la primera copia, y después de esos lo pasaban a español y otros 5 y otros 5 y así llegábamos hasta todos los idiomas del mundo, ¿no? Eso era bastante horrendo porque, bueno, es bastante horrendo, todavía sucede, esa es la verdad, pero un poco más disfrazado, además un poco más difícil, y si lo haces ya sabes a lo que te expones. En algún momento, pues se te puede caer el teatro. ¿Qué pasa con esto? Pues la información se duplica, entonces estamos creando un internet doble, estamos creando, o sea, páginas que en realidad de 100, 2 tienen contenido original, o sea que estás ahí contaminando el internet por ponerle algún adjetivo. Entonces lo mejor es contaminación sería digamos el nombre que podamos poner, porque en realidad en la información que yo quiero saber va a estar en un sitio y qué pasa con ese sitio. Mejor voy al sitio original y no me encuentro con los 100 sitios que solamente trae un resumen del resumen del resumen. Entonces esa duplicación de información era brutal, de hecho en esa época bastante. Y ahora se trata un poco de controlar eso y de que pase lo menos posible, ¿no? Después tenemos la de categorizar el mismo contenido. Hay que poner categorías a lo que hacemos. Hay que dividir, no hablar siempre de todo. O sea, no tener a lo mejor
el clásico todólogo en una parte, sino simplemente, pues entre mejor hagas la división de tu contenido, entre mejor tengas tu sección, entre mejor tengas dividido una línea entre qué es izquierda y qué es derecha, qué es azul y qué es rojo, siempre va a ser bienvenida esa categorización, ya que al acomodar todo, simplemente facilitas al robot a que sepa de qué estamos hablando, bajo qué contexto, y al usuario sobre todo, porque el usuario cuando entra, pues si tú le estás hablando, no sé, de una pinza para hacer algo, pues pinza es algo genérico, porque hay pinzas para mecánica, pinzas para arreglo de mujer, pinzas para otras cosas. Entonces, es muy importante hacer tus categorías bien, además de que adentro de tu sitio tengas distribuida bien la información. Es elemental para la parte de un sitio de calidad. Y luego tenemos la de copia de contenido. Digo, parece repetición del hace 2 puntos, pero en realidad el duplicar el contenido es que tú tienes, hablabas de una nota y pasaba mucho en el punto anterior, que después de 2 días volvías a hablar de la misma nota. O sea, era increíble eso, esa parte. A lo mejor no hablabas de lo mismo tal cual, no copiabas y pegabas, pero mencionabas el mismo tema porque querías volver a tener un poco de presencia en ese tema o en ese título o en ese topic. Entonces se vuelve un poco complejo. Hablando del contenido externo, era tal cual copiar y pegar. O sea, ya no era hacer un resumen de la nota, sino era copiar. O sea, eso existió bastante y obviamente pues era bueno, es penalizado. Entonces poco a poco se van creando este tipo de reglas y finalmente la palabra que o la frase que en este tiempo se desarrolló, que es la de content is king, o sea, el contenido es el rey, que actualmente en todas las pláticas de SEO, congresos, charlas y eso, no va a faltar el que la diga, y al final no dice mucho, o sea, dice mucho, pero no explica mucho. Esa es la verdad de la frase, pero en resumen habla de que, bueno, lo que nos debe importar es el contenido, o sea, primero preocúpate por el contenido y luego vemos todo lo demás. Primero preocúpate por, no sé, si estás hablando de un tema que tiene que ver con la flora y fauna de México, preocúpate primero por hablar de la flora y fauna, investigar de la flora y fauna, averiguar cómo puedes hablar, en qué capítulo lo puedes dividir, averiguar cuáles son los temas más interesantes de actualidad, qué tema puede ser, a lo mejor no es muy explorado, pero puede ser interesante porque lo puedes dar a conocer. Y ya después te preocupas por eso, por ver cuánto va a tener tu artículo, ver qué palabras claves vas a usar. O sea, primero preocúpate por el contenido y ya que tengas tú sobre qué línea quieres trabajar, también lo vas a hacer. En realidad también, digo, el contenido incluye desde el contexto, incluye desde el giro que le quieres dar. Si quieres hablar, no sé, de forma, vamos a suponer, amarillista o de forma social, o quieres hablar a lo mejor pues un poco sarcásticamente, bueno, hay que transmitir eso. Entonces, preocúpate primero por tu contenido y ya después empezamos a ver qué toques le vas a dar para que como tal el buscador lo pueda entender, pero obviamente no olvidando al usuario que va a ser la parte final. Entonces, es un arte que se tiene que ir trabajando poco a poco, no es de la noche a la mañana, se tiene que trabajar y ya después ese trabajo que se hace se va a ver reflejado pues en un tiempo que pase. Y el algoritmo del pingüino vino a eso, a poner las primeras pautas, bueno, no las primeras, a poner una pauta relevante en la calidad de los sitios para que las personas o los desarrolladores o las empresas crearan sitios de calidad digamos, en beneficio del Internet, en beneficio de los usuarios y en que todo en el Internet pues tenga un poco más de sentido. Si quieren saber más información del algoritmo de Panda, pueden consultar el blog que estoy colocando en la pantalla y ahí van a encontrar una guía muy completa. De hecho, la mayoría de la información por ahí, de ahí la saqué, en donde hablan Google de cómo cómo funciona, qué es lo que esperaban, cómo se puede trabajar, cualquier otra cosa, a lo mejor más técnica que quieran saber o información a lo mejor que simplemente no puse porque no era tan relevante, creía yo, pueden encontrarla ahí en ese sitio, en ese enlace. Y ahí van a encontrar, creo que un buen contenido del algoritmo de Google Panda. Y para a lo mejor reforzar todo lo que hemos dicho, porque hemos dicho
qué es lo que calificaba, ¿no? Pero ¿cómo saber que en realidad nuestro sitio, como está, funciona? O bueno, en ese tiempo, porque ahorita ya hay muchos algoritmos y hay muchos cambios también, porque esto se cambia, sale hoy, mañana lo están cambiando y pasado también. Entonces, lo que sucede es que en realidad el algoritmo como tal, en ese tiempo cuando salió, lo mejor, creo yo, para poder entender un poco mejor nuestro sitio web, acomodándolo al algoritmo, sería responder estas preguntas. La primera sería, ¿confían los usuarios en la información presentada en el sitio? O sea, ¿mi información es de calidad? O sea, si mis usuarios me doy cuenta que sí. Obviamente esto se puede ver como una encuesta o se puede ver como una autoevaluación, creo yo, también, que es bastante válido. Y también, ¿por qué no saber el punto de vista de las personas? Si la gente está confiando en la información que yo presento, entonces significa que lo que estoy haciendo está bien. A lo mejor no estoy en la posición uno ni en 2, pero lo voy a lograr o voy avanzando porque voy generando confianza en mi sitio. Después, la segunda pregunta sería, ¿la información provista por el sitio aparece duplicada? Los artículos son redundantes y presentan apenas pequeñas diferencias en los contenidos, es decir, pues estamos robando la información o qué tan diferentes somos de lo que hay, porque entonces yo no quiero, pues yo no creo que no te robes un artículo y sean muy parecidos, o sea, no creo que pase, pero supongamos que a lo mejor puede pasar. Entonces, revisas otros artículos que hablen del mismo tema y más o menos revisas como que a ver quién tiene un punto de vista similar y de qué vamos, o sea, de qué va a tratar esto. La tercera pregunta sería, ¿la información contiene errores de ortografía y o de estilos? O sea, podemos pensar que estamos haciendo con las preguntas una autoencuesta o una autoevaluación para saber en qué estado está nuestro sitio. El sitio posee contenido, información, reportes, investigaciones originales, novedosos, interesantes. Hay que ponernos como objetivo, creo, cualquiera de esos puntos lograrlos y es algo, creo, muy valioso y actualmente en Internet todavía más. No nada más en el 2011, creo que cuando alguien genera una infografía, cuando alguien genera una imagen, digo, no hablemos de memes, ¿no? Porque no tiene mucho caso, pero hablemos de cosas serias. Pero cuando tú generas infografías, cuando generas imágenes que de verdad son auténticas o que son tuyas, o cuando tú tienes una nota de algo pues que no es popular el día de hoy y sabes que puede ser interesante, entonces de verdad estás generando algo muy valioso que yo creo que cualquier sitio lo va a ver reflejado en un poco tiempo, o sea, en medio tiempo a largo plazo. La quinta pregunta, ¿se puede considerar que el sitio en cuestión es una autoridad reconocida en el tema? Esto es difícil de responder porque muchos sitios vamos a ver que no somos autoridad, los que tenemos, pero estamos trabajando para ello. Entonces, no somos autoridad, pero va a haber a lo mejor algún día en donde este quinto punto se puede volver que sí, o sí lo somos, pero a lo mejor estamos fallando en otras cosas, porque puede ser. Entonces, lo importante es responder siempre con honestidad este tipo de preguntas. 6. ¿Se trata de un sitio que uno recomendaría a un amigo o lo agregaría a sus favoritos? Yo creo que una cosa es que no seas autoridad y otra cosa es que recomendarlo. Hay muchos sitios recomendados que no son ni del top 10, pero son populares. O sea, no tienes que ser el más guapo para ser popular. Puedes ser popular y por otras cosas, por otros temas. No, a lo mejor porque eres el que más rápido saca la información, no saca la mejor nota, pero eres el que más rápido la publica, puede ser y te puede servir para tu objetivo. Eso no lo sabemos, depende de lo que tú tengas planeado como objetivo. El séptima sería, el usuario se siente confiado al ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Esto aplica obviamente para sitios web en donde se vende, porque si tú no tienes una buena imagen, entonces el usuario no va a querer nunca comprar contigo. Entonces, si tú tienes un e-commerce, lo que necesitas es dar una imagen de seguridad, una imagen de confianza, y eso, pues obviamente, y más en el 2011 que, digo, yo creo que cada día va aumentando el e-commerce, eso es natural, vemos en los números, pero también cada día hay más competencia y cada día el que me genere más confianza y me dé más lo que yo quiero, un precio barato a lo mejor, o un paquete que sí llegue a donde yo estoy. Entonces va a mejorar, pero lo importante es la confianza. La confianza no ha cambiado. Desde el 2011 hasta actual siguen buscando confianza en el sitio. Las páginas del sitio han sido creadas con cuidado y atención en los detalles. Eso de poner un margencito medio feo o que aparece desalineado, creo que es parte de la confianza y además es parte del buen diseño. Y aparte es una buena
práctica hablando de código. No sabemos si esa línea no puesta o ese código sin probar o alguna cosa que hayamos hecho en HTML y no nos fijamos cómo se ve, a lo mejor afecta a unos dispositivos más, a unos menos. Entonces eso lo tenemos que contemplar bastante. Luego, en comparación con otros resultados de la búsqueda, la página provee valor sustancial y diferencial. Eso es, hay que entrar, hacer una búsqueda y compararnos con la competencia tal cual y ver si de verdad estamos generando. A lo mejor hay alguien que aparece en primer lugar y simplemente podemos pensar que tenemos mejor contenido. O si no tenemos mejor contenido y tiene mejor, pues hay que aprender a ver cómo están haciendo las cosas. No tiene nada de malo, siempre hay que estar pendiente de la competencia. Y en el SEO, créanme que las personas que se dedican al SEO son las más chismosas con la competencia, que más preocupadas están por la competencia. Tú haces bien tus cosas, está bien, pero también siempre no está más tener un ojo enfrente, ¿no? Entonces vale la pena estar pendiente. Y finalmente, la información del sitio podría haber estado impresa en una enciclopedia, revista, libro. Esto es porque en esa época había ahí una fiebre en el 2011 porque todo hay que ponerlo en internet y no importa lo que sea, ponlo en internet. El menú del restaurante, ponlo en internet. La información de tal cosa, ponlo en internet. Y la verdad es que a veces cuando yo busco en internet no busco a lo mejor la misma información, busco mejor o busco más o busco diferente. Si yo puedo ir a la Ford para preguntar sobre el carro X, ¿para qué voy a preguntar por internet? A lo mejor en internet quiero todo el detalle porque quiero saber a qué velocidad va a ir no sé qué dispositivo o qué parte del carro y a qué kilómetro tengo que hacer tal cosa. O sea, no lo sé, pero tengo que buscar más información, pues vale la pena. Hubo una fiebre por querer pasar toda la información a internet porque ahora ya no íbamos a leer periódicos, según estamos en el 2015 y todo el mundo sigue leyendo periódicos, o la mayoría. Ya no íbamos a ver la tele, ya todo se iba a ver por internet. Es que las cosas van cambiando, sí, pero no siempre como creemos. Entonces, esta parte creo que le genera valor al sitio dependiendo del tipo de respuesta que tengamos, perdón. Y bueno, eso es, digamos, una serie de pasos que podemos ir respondiendo, un cuestionario, una encuesta para ver o hablar de nuestro sitio y entender qué tanto en ese momento, obviamente ahorita ya pasaron unos años, pero en ese momento cómo podríamos entender al algoritmo de Panda y acomodándolo a nuestro sitio.